Hoy, en Da que Pensar, hemos hablado a Fernando Rueda, periodista, investigador y uno de los expertos más reconocidos sobre espionaje en España. Es autor de libros como La Casa, Las alcantarillas del poder y ¿Por qué nos da miedo el CSID?, entre otros títulos. En una entrevista para el documental La transición oculta, el SECED, este célebre periodista nos ha hablado sobre una de las etapas más desconocidas de la historia del servicio secreto en España. Los servicios de inteligencia que creó Franco mantuvieron durante la dictadura un enfrentamiento bastante fuerte entre ellos, ¿no? Lo que pasa es que hacia el final de esa dictadura hubo una mayor unificación y una mayor, digamos, entrega de poder por parte del dictador, ¿no? En 1968 se crea la Organización Contrasubversiva Nacional, que ya fue el primer germen de lo que sería un servicio secreto, que dio, digamos, en el 72 una cierta importancia, una cierta influencia a la creación del SECED, del Servicio Central de Documentación. Estos dos servicios, especialmente el SECED, lo que se dedicó es a intentar hacer una transición, sabiendo que Franco le quedaba poco y que no iba a tardar en morirse, que beneficiara al propio régimen, que beneficiara al propio servicio. Por lo tanto, estamos hablando de un servicio secreto no tanto o no solo al servicio del gobierno, sino también al servicio de sus propios intereses. El SECED lo que hizo fue mantener relaciones con los partidos que estaban prohibidos, hasta marcando una línea en el Partido Comunista. Es decir, el Partido Comunista no se relacionaron con ellos, ya todos los comunistas que había dentro del país los tenían controlados, los fastidiaban en virtud de todo lo que ellos podían, ¿no? Pero sí mantuvieron relaciones desde la Democracia Cristiana, partidos de centro y el Partido Socialista. Ellos nuevamente aquí cuentan siempre que como si todo fueran conversaciones de salón, pero ellos llevaron a cabo numerosas acciones de influencia, pretendiendo ganarse la confianza de esos agentes. Entre esos, por ejemplo, podemos citar algo muy concreto y muy particular, ¿no? Y es que Felipe González, que era el candidato de un sector del PSOE que querían de alguna forma renovarse y acabar con la vieja guardia que había estado controlando el partido durante toda la dictadura, lo que hizo fue en un momento concreto organizar un congreso en el sur de Francia, en Suresnes, pero ninguno de ellos, ni Felipe González, ni Alfonso Guerra, ni Enrique Múgica, tenían pasaporte. Y entonces le pidieron ayuda, como sabían que la policía no se las iba a dar, le pidieron ayuda al SECED, que hicieron las gestiones oportunas para conseguirle los pasaportes y permitir que acudieran a un congreso. ¿Por qué? Porque ellos eran de alguna forma los candidatos del régimen para que cuando Franco muriera y hubiera una transición, hubiera un partido socialista mucho más moderno del que había habido hasta entonces. La presencia de servicios secretos extranjeros en España para intentar modular la transición fue básicamente controlado por la CIA estadounidense. Estados Unidos controló y dirigió las operaciones, los movimientos de una España que iba hacia una democracia, pero que tenía una serie de resistencia. Entonces ellos trataron de modular, por ejemplo, que no hubiera, que no se aceptara nunca ni se legalizara el Partido Comunista. Ellos parece ser que estuvieron involucrados en el asesinato de Carrero Blanco porque no les era muy beneficioso. Pero junto a esta presencia de Estados Unidos se produce la presencia de otros servicios, como pueden ser el francés, como puede ser el inglés, como puede ser el alemán,
que lo que querían era también tener una cierta influencia en la España democrática, en la España que llegara después, ¿no? Lo que pasa es que ellos sabían perfectamente que tenían un límite de actuación, porque la CIA, que había llegado en España con las bases, una vez que se llegó el acuerdo entre España y Estados Unidos de las bases, bueno, pues controlaba de una forma muy dura, muy férrea, lo que eran los movimientos en las alcantarillas del poder en aquellos años. En el SECET había cierta autonomía en el funcionamiento que ellos tenían, ¿no? Es verdad que habían llegado a un acuerdo, una directriz política vamos a facilitar esa transición, vamos a facilitar que después de la transición la llegada del príncipe, porque ya en aquel momento se sabía que a Franco le iba a suceder el príncipe, permitiera una transición. Evidentemente esa transición nunca fue como la que hubiera previsto Franco, ¿no? Fue mucho más allá, pero sí es verdad que eso se hizo. Ahora bien, se ha intentado explicar que el SECET fue muy autónomo y fue más allá de lo que le pidieron. Yo creo que es verdad. Yo escribí un libro hace 4 o 5 años que se llamaba Las alcantarillas del poder. Ese libro lo que trataba de reflejar en concreto eran las 100 operaciones más importantes del servicio secreto desde la transición hasta la actualidad. Y trataba de reflejar un poco la idea de que los servicios secretos no se mueven a la vista de la gente, se mueven en las sombras, en la oscuridad, porque es donde tienen que estar. Si los servicios secretos, como a veces nos intentan hacer creer, hicieran las mismas misiones que la policía y la Guardia Civil, no tendría ningún sentido. Lo que explica la existencia del servicio secreto en todo el mundo, de los servicios secretos en todo el mundo, y en concreto del CNI o del CSIC o del SECET, es la resolución de conflictos que no ve la gente en concreto. Es el apoyo al gobierno en determinados asuntos que la gente no puede conocer. Y además la aplicación de unas medidas utilizando unos mecanismos, utilizando unos medios que, digamos, están más allá de la legalidad que cerca de la legalidad. En 1973 muere Carrero Blanco. Diversas investigaciones señalan que esa muerte, bueno, pilló absolutamente desprevenido al servicio secreto, al SECET, aunque en realidad elementos conocidos posteriormente colocan a uno de los militares implicados en el 23F, a José Luis Cortina, que era miembro de la unidad operativa del SECET en aquel momento, le colocan muy cerca de la casa de la zona concreta donde fue asesinado Carrero Blanco, ¿no? No digo que el SECET participara, pero digo que el SECET tuvo algunas acciones sospechosas en aquellos años. Después el SECET, aunque normalmente los agentes que trabajaron ahí no lo reconocen, no quieren hablar de ese tema, tuvo una unidad operativa y unas acciones a favor del régimen que implicaron movilizaciones en la calle. Es decir, cuando se celebró el proceso de Burgos, en el que resultaron condenados 6 etarras a muerte, condenados a muerte, bueno, el SECET tuvo que participar ahí, organizar movilizaciones en apoyo de Franco, convencer a familiares de alguna de las víctimas de ETA, de las víctimas de ETA no, de alguna de los terroristas de ETA, para que pidiera árnica a Franco, y luego ellos además llevaron a cabo otros tipos de acciones, como el control de los políticos
que estaban aquí dentro de la oposición, que iban contra Franco y a los cuales ellos espiaban, a los cuales ellos vigilaban, a los cuales ellos, llegado el caso, recomendaban su detención. Es decir, ellos sí tuvieron una acción muy concreta en ese tema. En 1977 el SECED se convierte en CSIC. Es importante dejar claro una idea para que no haya ninguna duda. Se transforma porque quiere crear el vicepresidente del gobierno, Manuel Gutiérrez Mellado, y Adolfo Suárez, presidente del gobierno, quieren crear un servicio secreto moderno, democrático, que sirva a la democracia, no democrático y tal. Eso no lo consiguen. El SECED, con todos sus elementos que se integran en el CSIC, siguen actuando así hasta, como poco, 1981. Es solo después del 23F, del intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, cuando la democracia osa meterse dentro del servicio secreto y empezar a poner límites a lo que era un servicio secreto más cercano de las ideas del franquismo que de las ideas democráticas. Y lo hacen porque desde el 77 al 81 habían tenido un cierto poder autónomo, había sido un servicio secreto militar, había sido un servicio secreto que iba mucho a su bola, y solamente en el 81, amparándose en el golpe de Estado, ponen a un director que era Emilio Alonso Manglano, que Emilio Alonso Manglano lo que hace es civilizar el centro, lo que hace es tecnificar el centro, lo que hace es hacer un servicio secreto más al estilo occidental. El servicio secreto español fue básico para hacer la transición. Fue básico y en colaboración con la CIA estadounidense. Pero una vez que empieza la transición, en parte se convierte en un estorbo que lleva a que se produzca ese golpe de Estado del 23F. El CSIC se convierte en un arma a favor de los gobiernos y a favor durante unos años de hacer realmente esa transición. En la época de Felipe González, en los años 80, colaboran intensamente en lo que es la democracia. A partir de ese momento se demuestran dos cosas. Una, que el servicio secreto es muy importante para el país, que el servicio secreto es básico para hacer frente a grandes amenazas como el terrorismo de ETA, como el terrorismo yihadista, como otras grandes amenazas que afectan al país, pero que al mismo tiempo el servicio secreto colabora ardientemente en lo más sucio de las alcantarillas del poder, como son el terrorismo de los GAL y otros asuntos que nada tienen que ver con la democracia, sino que tienen que ver con el apoyo al gobierno. Estos 40 años nos han llevado a que ahora mismo tenemos un servicio secreto muy moderno, muy potente, a la altura de los más importantes del mundo, pero al mismo tiempo también tenemos un servicio secreto que se deja llevar por los intereses del gobierno cuando esos intereses a veces no coinciden con los intereses del Estado.